Bueno, el tema a tratar hoy es factor de necrosis tumoral alfa y tocaremos temas acerca de su estructura, también sobre la biología que tengan que ver en este caso con transmembrana y la parte soluble del factor de necrosis tumoral alfa, también sobre el locus, el lugar de origen, también los mecanismos de activación. Se tocará también la parte de funciones con relación a la apoptosis, con regulación, en relación con la regulación de la inflamación, también en relación con la angiogénesis y finalmente agentes antitumoral alfa. Siguiente. En cuanto a la estructura molecular, primero el TNF-alfa se va a comprimir en dos láminas beta antiparalelas que se van a empaquetar una sobre otra, para después unirse de 3 en 3 monómeros no covalentemente y van a crear una estructura con forma de campana. Cada lámina se va a componer de 5 hebras y se mantiene unida a la otra lámina formando un bucle mediante un puente disulfuro que va a poseer una estructura monomérica entre los aminoácidos en las posiciones 69 y el aminoácido 101. Bueno, cada monómero va a medir aproximadamente unos 60 angstroms de largo y unos 30 angstroms de ancho. Bien, en cuanto a la formación del trímero, va a ocurrir mediante el empaquetamiento de las regiones que están en los bordes de cada monómero adyacente. Esto se va a dar mediante un empaquetamiento porque los bordes son mayoritariamente polares, mientras que las láminas beta, que no están implicadas en la formación del trímero, van a tener predominantemente residuos que son apolares. Entonces, solamente las regiones de los bordes son los que van a interactuar para formar finalmente esta forma de campana que tiene el factor de necrosis tumoral soluble. También, naturalmente, vamos a encontrar un extremo C terminal y un extremo N terminal. La fracción N terminal no va a interaccionar con el receptor debido a que se encuentra hacia la superficie y los sitios que se unen al receptor están ubicados en la depresión de la base de la campana. La estructura del trímero es importante para la actividad biológica y es importante también conocerlo, ya que mutaciones podrían desestabilizar el trímero y de esa manera atenuarían la asociación de los monómeros y provocarían una pérdida de su actividad. Bien, ahora vamos a continuar con el locus del TNF-alfa. De este gráfico podemos observar la localización de este gen, que se ubica en el brazo corto del cromosoma 6, en la banda citogenética 6p21. Diversos estudios han demostrado que esta región está involucrada con el origen de diferentes enfermedades autoinmunes, como es la enfermedad de Crohn, una afección de tipo crónico y autoinmune a nivel del tubo digestivo, o también como la espondilitis anquilosante, que es también una inflamación a nivel de la columna vertebral. El locus del TNF-alfa está formado por 2.76 kilobases, incluye su promotor, 4 exones, 3 intrones y las regiones no traducidas 5' UTR y 3' UTR. La unión de las UTR, tanto 5' como 3' más las 4 exones, origina un transcrito maduro de 1.77 nucleótidos. De esta imagen también vamos a hablar sobre los polimorfismos. Bueno, continuando con los polimorfismos, el factor de necrosis tumoral alfa contiene varios polimorfismos de un solo nucleótido. Estos pueden ser detectados en cualquier lugar del ADN, ya sea en las secuencias regulatorias en el extremo 5' promotor o después de la región codificante, o bien dentro del ADN que codifica la proteína. En el factor de necrosis tumoral alfa vamos a encontrar distribuidos estos polimorfismos principalmente en su región promotora. Como tal es el caso de menos 1031 timina citosina, menos 863 citosina adenina y entre otros.
Estos polimorfismos van a definir alelos que se van a asociar con la presencia o gravedad de algunas enfermedades autoinmunes, inflamatorias y otros estados patológicos, como en el caso del polimorfismo -308 del promotor del factor de necrosis tumoral alfa, que ha estado relacionado con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. El TNF-alfa existe en dos formas, unido a la membrana, conocido como transmembrana TNF-A, y su forma soluble, conocida como STNF-A. Se cree que cada una de estas formas lleva a cabo distintos roles fisiológicos. En humanos, el TNF-A se genera como una forma precursora llamada TNF-A transmembrana, que se expresa como un polipéptido de tipo 2 en la superficie celular y consta de 233 residuos de aminoácidos, en macrófagos y en linfocitos activados principalmente. Después de ser procesada por una metaloproteinasa, conocida como TACE, va a cortar los residuos de alanina 76 y valina 77. La forma soluble de TNF-alfa de 157 residuos de aminoácidos se libera y media sus actividades biológicas a través de dos tipos de receptores, TNFR1 y TNFR2. El TNF-A soluble es un homotrímero de monómeros escindidos y el TNF-A transmembrana también existe como un homotrímero, pero sus monómeros no están escindidos. Por último, el TNF-alfa transmembrana también se puede unir a los receptores TNF-R1 y R2, pero supone sus actividades biológicas principalmente por el receptor de tipo 2. El TNF-alfa transmembrana se palmitoila en un residuo de cisteína específico, ubicado justo en el límite entre los dominios transmembrana y citoplasmático. Al final de este proceso, el residuo del corte de la TNF-A transmembrana se dirige al núcleo, con la ayuda de una proteína llamada SPPL2B. En cuanto al mecanismo de activación, vamos a hablar sobre las modalidades de señalización y las bioactividades de los receptores de TNF. Entonces, en la primera imagen vemos que la señalización del receptor 1 del TNF, o también conocido como TNFR1, se activa tanto por el TNF soluble como por el transmembranoso. Este TNFR1 va a llevar un dominio de muerte que va a reclutar la proteína adaptadora asociada a TNFR1, también conocida como TRAD. En la imagen B podemos ver la unión de TNFR1 por TNF soluble que conduce inicialmente al ensamblaje del complejo 1, el cual activa el factor nuclear KB o NF-κB y las proteínas quinasas activadas por mitógenos, o también conocidas como MAPK. La señalización del complejo 1 de TNFR1 va a inducir la inflamación, la degeneración de tejidos, la supervivencia y la proliferación celular. Y también va a organizar la defensa inmunitaria contra los patógenos. Las modalidades de señalización alternativas que están asociadas con la muerte celular también se pueden activar mediante el TNFR1. La formación de complejos 2A y 2B, que también se conocen como ribopstomas, dará como resultado la apoptosis, mientras que el complejo 2C, o también conocido como necrosoma, va a inducir la necroptosis y la inflamación. En esta imagen vamos a encontrar un modelo señalizado del TNFR complejo 1. Entonces, como se mencionó, la unión de TNFR homotrimérico a los receptores induciría la formación del complejo 1, que comprende la proteína del dominio de muerte, la TRAT, la serina tironina proteína quinasa 1, o RIPK1, el factor asociado a TNFR, o TRAF2, el inhibidor celular de la proteína de apoptosis, también conocida como SIAP1, o también puede ser la SIAP2. Y finalmente el complejo de ensamblaje de cadenas de ubiquitina lineal, o también conocido como LUBAC.
Los inhibidores y el complejo permite colocarle al receptor cadenas de poliubiquitina unidas al DIS63 y MET1, lo que induciría el reclutamiento de complejos de quinasa 1, que está activada por factor de crecimiento transformante. Esta TAC1 activará la P38 y la Jun terminal quinasa o JNK, lo que llevará a la transcripción de genes diana AP1 y la IKK beta va a fosforilar la IK beta, el cual va a inducir la degradación proteasomal y la liberación del factor nuclear KB. A continuación vamos a hablar sobre las funciones. Entonces, en cuanto a las funciones del factor necrosis tumoral alfa, vamos primero con la relación con la apoptosis. Primero hablaremos sobre la activación del factor nuclear KB, el cual, como se mencionó anteriormente, es un factor de transcripción involucrado en procesos como la regulación de expresión de varios otros genes relacionados a la supervivencia celular, la proliferación y la diferenciación, y por ende la muerte celular o la apoptosis en sí. Específicamente hablando, esta activación daría lugar a los complejos de señalización apoptótica. Entonces, en la primera imagen, la unión del TNF a TNFR1 va a desencadenar la trimerización del receptor y conduciría al ensamblaje del complejo de señalización. Entonces, dentro del complejo 1, la proteína que interactúa con el receptor, o RIPK1, y también el dominio de muerte TRAT, se van a reclutar para TNFR1 a través de sus respectivos dominios de muerte. Este TRAT luego va a reclutar las proteínas TRAF2 y TRAF5 que permitirán la participación de inhibidores celulares de apoptosis 1 y 2 de las ligasas E3, como se mencionó, CIAP1 y CIAP2. Y además la posterior ubiquitinación de varios componentes del complejo 1. Este CIAP1 o 2 va a promover la autoubiquitinación y la ubiquitinación de RIP1, con cadenas unidas a K63, K48 y K11, que serán fundamentales para la señalización del complejo 1 de TNFR1. Bueno, continuando, para el complejo apoptótico 2 dependiente de RIP, las modificaciones de ubiquitina van a desempeñar un papel regulador para dictar el destino de estas células. Cuando los inhibidores celulares de la apoptosis 1 y 2 de las ligasas E3 se encuentren degradados o ausentes junto con LUBAC, RIP1 se va a disociar del complejo 1 y se va a asociar a FAT. FAT va a reclutar a la procaspasa 8 y así va a formar el complejo de plataforma muerte 2. Como bien sabemos, la caspasa 8 va a ser una caspasa iniciadora que va a activar a otras caspasas efectoras, como podemos observar en la imagen, la caspasa 3 y 7, que van a ser responsables de la decisión de las proteínas del citoesqueleto y proteínas nucleares, lo que conduce a la apoptosis de las células. Si la caspasa 8 no se activa o se inhibe lo suficiente en el complejo 2, RIP1 puede autofosforilarse y unirse a RIP3, llevando a la formación del necrosoma. RIP3 va a fosforilar luego al dominio de quinasa de linaje mixto para ejecutar la necrosis. Este MLKL fosforilado por RIP3 va a exponer su dominio amino terminal, promoviendo su oligomerización y translocación a las membranas. Y bueno, una vez asociada a la membrana, va a interferir directamente en esta, provocando su ruptura, permeabilización, perturbación. Y la capacidad de formación de estos poros de la necrosis va a dar como resultado una fuerte señal proinflamatoria. Siguiente. En la parte de la relación con la inflamación, en este caso, el factor de necrosis tumoral alfa actúa en células que intervienen bastante en la parte inmunitaria, y cuando hay un agente extraño, estas células, bueno, el factor de necrosis tumoral actúa en estas células para que se dirijan al lugar del problema y de esa manera puedan atacar y de esa manera se produce inflamación, pero esta inflamación que posteriormente se puede convertir en un granuloma, siendo más problemático. Siguiente. Sí. Bien, como ya se ha visto, gracias a la naturaleza quimiotáctica del factor de necrosis tumoral es que se va a producir la atracción química para los monocitos y neutrófilos polimorfonucleares a la zona del problema.
Un ejemplo de este tipo de mecanismos lo podemos ver en la ruptura de placas arterioscleróticas en pacientes que tienen cardiovasculares. Eh, por ejemplo, en ese tipo de enfermedades, lo que va a hacer el factor de necrosis tumoral es inducir a los ROS, que son especies de reactivos de oxígeno, que van a modificar a lipoproteínas de densidad baja, en las cuales a su vez van a inducir nuevamente al factor de necrosis tumoral, que va a iniciar los procesos inflamatorios debidos. Entonces ahí es donde se va a ver la estimulación de la fagocitosis y la adherencia al endotelio. También se va a inducir la expresión de citoquinas como la interleucina 1, interleucina 6 y el mismo factor de necrosis tumoral. Esto va a hacer que